Pues ya ven ustedes ahí, los países europeos, los gobiernos europillos, dicen que la única salida es seguir llenando de arsenal militar a Ucrania hasta que se vea la derrota de Rusia. Vaya inteligencia la de estas personas, ¿eh? Dice Volodymyr Zelensky, porque ya saben que ahorita Zelensky lo traen, bueno, hasta de estrella de la NFL, no me extrañaría que también apareciera en la NBA o quiso salir en el Mundial, le dijeron. Zelensky dice, David derrotó a Goliat no por el poder de la conversación, sino por el poder de la acción, por el coraje y la onda. Coraje es lo que tenemos, hay suficiente, como decir, valor sobra, huevos nos sobran. No solo en Ucrania, sino en toda nuestra coalición de victoria. La onda, dice Zelensky, debe fortalecerse. Zelensky volvió a decir que lo que necesitan son armas. Armas, dice Zelensky. La onda debe fortalecerse ahora mismo para que David vuelva a derrotar a Goliat. O sea, en este caso, en esta analogía, Zelensky termina por decir que ellos son el pequeñito David que se enfrenta a Rusia Goliat y que necesita armas porque valor sí tiene. O sea, valor sí tiene desde estudios de grabación en donde arma sus videos así bien fresitas, en donde da conferencias, da videoconferencias desde quién sabe dónde y respaldado por un montón de países en Occidente. Así se cree David que va a vencer a Goliat, pero dice, necesitamos la onda, que ustedes nos manden más armas para que la onda se fortalezca y podamos vencer a Rusia Goliat. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ya casi se va, pero que ha mantenido este señor es de Noruega, y se supone que Noruega tiene una de las tradiciones más pacifistas del mundo. De hecho, los medios de comunicación así lo señalan. Bueno, pues Stoltenberg de pacifista no tiene nada. Fíjense lo que dice. A algunos les preocupa que nuestro apoyo a Ucrania pueda desencadenar una escalada. Que quede claro, no hay opciones sin riesgo, pero el mayor riesgo de todos es que gane Putin. El mayor riesgo de todos, ¿para quién? Para la OTAN. Porque si gana Rusia, efectivamente, la OTAN habrá demostrado que ya no sirve para lo que fue hecha, que es para fastidiar a Moscú. En todo movimiento, en toda decisión, dice Jens Stoltenberg, hay riesgos. Como diciendo, me vale un cacahuate si se hace la guerra total. Ya estamos aquí, pero no podemos dejar que Rusia gane. ¿Qué significa ese no podemos dejar que Rusia gane? Que se van a involucrar. Quieren montonear, porque así es, quieren echarle montón a Rusia como le echaron montón a la Alemania nazi de aquella época. La diferencia es que la Alemania nazi de aquella época no tenía armas nucleares. La Rusia de este momento, que por cierto, la Rusia de este momento es más popular de lo que la Alemania nazi de aquel momento lo era. La Alemania nazi de aquel momento era repudiada en el mundo. Rusia, ya vimos que nada más la repudian los miembros de la OTAN. El resto del mundo, África, América Latina y Asia, esos están manteniendo cierta distancia, pero mantienen sus relaciones normales con Rusia. Así que difícilmente, pues, se ve por dónde pueda ganarle a Rusia sin que se vaya al carajo este mundo. Un verdadero regreso a la época de la Guerra Fría, en donde la gente vivía con el temor de que estallara una guerra nuclear si se enfrentaban las potencias nucleares directamente. Pero acá se cumple la profecía de Putin del año 2008, justamente en la conferencia de Múnich, en donde decía eso: si dejamos llegarnos a la OTAN siempre amenazará nuestra seguridad. Y miren qué claro o qué rápido apareció la profecía convertida en una realidad. Sin ser Ucrania miembro de la OTAN, sin ser Ucrania miembro de la Unión Europea, tanto la Unión Europea como la OTAN han decidido sacrificarlo todo, incluso la tranquilidad y la paz en el continente europeo, que cabe recordarles
que en aquella ocasión, después de la Primera Guerra Mundial, los europeos de Occidente jamás volvieron a tener paz hasta después de 1991. Perdieron la paz desde 1914 y no la recuperaron hasta después del 91. Pero estos tercos, soberbios y patanes, por decirlo menos, quieren volver a repetir ese momento. Así que me parece que están tan ansiosos de involucrarse en una guerra, y la gente que le sigue, la gente ahí en Europa que tiene sus vidas tan tranquilas, excepto aquellos que fueron a manifestarse ahí en Múnich para que se preocuparan más por el tema de las subvenciones sociales, más que por la guerra, siguen como aletargados, ¿no? Aletargados, sin imaginar el riesgo que supone que sus mandatarios, Dráculas, sedientos de sangre, quieran volver a llevar a Europa a lo que sus abuelos o bisabuelos la llevaron. Otro, Olaf Scholz. Olaf Scholz también fue un orador y dijo que era muy importante organizar el apoyo para Ucrania de tal manera que se pudiera mantener durante bastante tiempo. Dice, este es el punto de referencia para la entrega de nuevos sistemas de armas, obuses, lanzacohetes múltiples, armas antiaéreas, vehículos de combate de infantería, baterías Patriot, carros de combate occidentales y, por supuesto, todo el respaldo político y diplomático, tanto como sea posible. Esto significa que todos aquellos que puedan suministrar carros de combate lo hagan ya. Esto dice Olaf Scholz, que había intentado mostrarse en un principio como ecuánime. Bueno, hasta fue a Moscú hace un año justamente, hasta que pues ya no puede. Él es nieto de un nazi, por ejemplo. Él es nieto de un nazi, y yo lo que percibo en mi viaje a Alemania de hace un año es que entre la sociedad alemana tradicional, los nietos de nazis, los bisnietos de nazis, que les da vergüenza decirlo abiertamente que son nietos de nazis, están muy resentidos con Moscú y de manera disfrazada, diciendo que apoyan a Ucrania, no encuentran la hora ni la manera de cobrar revancha. Una manera muy enceguecida, me parece que muy equivocada. Me parece que no miden, como decía mi papá, en paz descanse, no le miden el agua a los camotes. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a una potencia nuclear que, si va perdiendo la guerra convencional, no se dejaría llegar hasta Moscú, no se dejaría llegar a San Petersburgo, no se dejaría llegar a Vladivostok o a Sochi. Va a reventar con lo que tenga a sus rivales, y eso me parece que le va a pesar al mundo totalmente, porque incluso ya lo dijo Manuel Macron, no solamente afectaría a Europa, sino a todo el mundo. Increíble. En la Primera Guerra Mundial, entre 1913 y 1914, se creó una narrativa en Europa de que lo mejor que le podía pasar a todos los países era ir a la guerra, y eso que los mandatarios eran primos hermanos. Por ejemplo, el de Reino Unido era primo del zar Nicolás II, y también era primo del canciller Guillermo. Entre primos, hermanos, organizaron una guerra tremenda y terminaron por exterminar a buena parte de la población europea, que en ese tiempo 10 millones de 1.500 millones de habitantes sería más o menos el equivalente a que murieran hoy en día unos 110 millones de personas en una guerra. Nada más para que le calculen lo miope, lo ciego y lo indiferentes que son estos tipos a la vida humana. Se los pongo en ese contexto. Hasta parecían gemelos, pues, y siendo familiares, entre ellos se hicieron la guerra tremendamente. De tal suerte, pues, que ¿qué podemos esperar?